Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el mundo, la Iglesia de Jesucristo, Ministerios Judá, trae a ustedes el programa Retornando a las Escrituras. Quédese con nosotros y acompañe al pastor Alberto Buisel en este recorrido por la Palabra de Dios. La unción del Espíritu Santo está cayendo sobre mí. La unción del Espíritu Santo está aquí. La unción del Espíritu Santo está cayendo sobre mí. La unción del Espíritu Santo está aquí. Alegramos de estar en esta mañana de domingo aquí presentes, hermano, para dar la palabra. Para mí es una bendición. Si es primera vez que está, siéntase bienvenido. Nos alegramos de conocerle y de verle de cerca aquí con nosotros. Hoy por la noche, a las 6 de la tarde, una vez más, nos congregamos en este lugar. Le invitamos para que una vez más nos acompañe. Abrimos la escritura en este domingo por la mañana del año 2017 y vamos a extendernos una vez más en la comprensión del desarrollo del libro del Génesis. El libro del Génesis fue un libro que tomamos como una exégesis de nuestro estudio, y comenzamos en el 2015, diciembre del 2015. Y hoy estamos arribando al capítulo 26 de esta porción del libro del Génesis. Y nos ha traído en un recorrer, en un comprender de lo que el misterio de la verdad de la creación de Dios es el que se utiliza como una presentación a las verdades del cristianismo que nosotros creemos. El cristianismo envuelve una serie de relatos y de verdades clasificadas en 2 libros. Nosotros entendemos de que la clasificación del libro sagrado que se lee en la iglesia cristiana del mundo entero es llamado la Biblia, y consta del Antiguo y del Nuevo Testamento. La realidad de esta división comprende no solamente el desarrollo de un libro, sino que la humanidad se sintió tan impactada por las verdades que comenzaron a ser desarrolladas a través de un pueblo que está presente hasta nuestros días. El pueblo de la nación de Israel que conocemos es la que está compuesta por los descendientes de Abraham el cananeo, que fue llevado a la escena pública y que desarrolló una verdad que ha sido asombrosamente distribuida en el conocimiento de miles y miles y miles de seres humanos que han venido a la faz de la tierra a vivir y que han tenido en su noticia en los relatos antiguo testamentarios cuando se vivía en esos tiempos, porque esto data de 4000 años atrás. La historia de Israel es una de las naciones, si no la más antigua conocida sobre la faz de la tierra, la más hecha étnicamente famosa, porque Abraham y sus descendientes, el Abraham caldeo, porque él era de raza caldea y en la ciudad de Ur vivía él, ahí lo sacó el Señor, y en los relatos de la Biblia comprenden las extraordinarias trayectorias de estos hombres que se llegó a desarrollar en el que hoy conocemos nosotros con el nombre
no vulgar, sino común de el pueblo judío. Esta raza judía, que su verdadera asociación sería israelita por la nación de Israel, pero judía por la religión que fundó, sacada de la verdad que les tocó vivir como nación desde sus inicios en la antigua Mesopotamia, que se llamaba la actual Medio Oriente, que nosotros conocemos modernamente. Fue en esos desiertos, fue en esos parámetros extraños para nosotros los occidentales, porque no tenemos mucho conocimiento ni noción de lo que es una vida en una nación desértica, como lo es el Medio Oriente. Pero estos nómadas del desierto, y Abraham se convirtió en un nómada, o sea, en un hombre que viajaba a través del desierto habitando en tiendas. Ese es un nómada del desierto. Todavía hay algunos que tienen esa clase de vida, son muy pocos los que quedan hoy, especialmente en el desierto del Sahara. Sin embargo, hoy nosotros, por la lectura de la Escritura, nos damos cuenta que Abraham optó por una vida nómada, y que esa vida nómada lo llevó a acuñar unas realidades que la nación judía o la religión judía la tiene dentro de lo que hoy el cristianismo mundial tiene también como lectura sagrada. Estos libros antiguo testamentarios, que son el Antiguo Testamento y que tienen una extraordinaria realidad y que tienen una pertenencia asombrosa al Nuevo Testamento, porque resulta que nuestro Salvador también fue judío, también fue descendiente de Abraham, y desde la tierra de Palestina, ya estamos hablando ya de no 4,000 años, sino 2,000 años atrás, el Señor Jesucristo predicó en esa establecida región que existe hoy y que usted puede visitar, y que usted puede ir a verla. Y está Jerusalén, ahí esa ciudad, y están los lugares bíblicos, y está todo lo que usted tiene conocimiento nada más de lectura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y ir y ver las excavaciones, ver las ruinas, y además ver el desarrollo normal humano que hay hasta en el Jerusalén moderno, ver que tiene sus ventas, ver que se habla el idioma que Jesús habló. Eso hace 2,000 años que Jesús vino y habitó entre los hombres, y está comprobado que existió y que vivió y que fue muerto y crucificado, y nosotros creemos en el relato bíblico de que Él resucitó de los muertos y está vivo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros le damos importancia al Antiguo Testamento por eso, porque está vinculado al Nuevo. Y junto estos libros, juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento, significan verdades que nosotros necesitamos comprender de una forma espiritual, para que en el desarrollo de nuestro peregrinaje, no en un desierto, ni habitando en tiendas de campaña, sino viviendo usted en su cuartito con su refrigeradorcita y que no sé cuánto, y que necesita levantarse como 10 veces en la noche porque ya está usted viejo, y antes no se levantaba ni media vez y ahora tiene que ir. ¿Y a dónde vas? Pues, ¿a dónde más? La mujer le pregunta a uno: ¿a dónde vas? A las 2 de la mañana creo que ya sabrá a dónde va uno, ¿verdad? Pero toda esa realidad del peregrinaje de la vida que nosotros tenemos en la tierra está vinculado con las verdades espirituales que estos hombres vivieron. Y por eso yo quiero invitarle, porque hoy nos vamos a introducir un poquito más adelante del peregrinaje de Isaac.
Y usted sabe que Abraham nos sorprendió su vida porque lo conocimos a través de el Génesis que estamos leyendo hace un año y pico más o menos. Y vemos cómo la proposición de la Biblia es creer en un Dios, creer en un creador. Y vimos el desarrollo de lo que es el huerto del Edén, lo que es el drama de la expulsión del huerto del Edén, lo que es el drama de la muerte de Abel por manos de su hermano Caín, lo que es el diluvio, lo que es el extenderse los hombres, el Noé, que sale a escena viviendo una experiencia traumática, una experiencia escalofriante, algo que ha de haber quedado impregnado en la mente, en el corazón, en la vida de estos hombres. Ver un diluvio, ver un desafuero de la naturaleza y ver una hecatombe mundial de esta forma y ver que la tierra está siendo enjuiciada por Dios porque Él ha enviado una devastación acuática que hace que los cielos quede más temor en la mente de ellos, porque ellos literalmente vieron abrirse los cielos y cataratas cayeron sobre la tierra. Eso ha de haber sido sorprendente. El Génesis así lo presenta. Usted 4,000 años después, usted está oyendo esas verdades y Dios le está dando a su corazón la expectativa y usted tiene la disyuntiva de decir: ¿creo esto o no lo creo? ¿Le doy lugar en mi mente a estos relatos bíblicos o no le doy? ¿Tienen importancia para mí que estoy en el 2017 y que ahora estoy manejando un carro que ya ni gasolina usa? ¿Le doy importancia a esto? Está arriba, mis nietas estaban ahí arriba hoy que estaba platicando y en eso me hace una así, me muestra: mira, abuelo, lo que me compraron, mi viejo. ¿Qué te compraron, mi amor? Y me enseñó su computadorcita para la escuela. Le digo: ¿y vos necesitas eso? Sí. Y entonces la otra chiquita, más pequeña que ella, se me queda viendo y dice: yo no. ¿A vos no te compraron? Le dije: no, yo no. ¿Y por qué? Pues está muy chiquita, le dije yo. Sí. Pero ella, dice su hermana, y la otra tiene, creo que 7 años, y le dice, la grande dice: es que ella sí la usa, pero solo 3 veces al año la usa en la escuela, porque ella, cuando se examina los exámenes que le hacen, los hace a través de la computadora ahí en la clase. Y la otra le digo: ¿y vos ya sabes? Sí, ya sé más o menos. Yo me pongo a pensar, hermano, ante estos adelantos y ante esta realidad, ¿irá a creer mis nietas? ¿Irán a creer que existió el diluvio? ¿Irán a nacerle en su corazón temor a la verdad de la realidad del cristianismo que sus padres y sus abuelos practican? ¿Irá el Dios del cielo a impactar la mente? Que Dios les ayude en medio de un mundo que no tenemos ni la menor idea de lo que hace una computadora en la mente de un niño de 2 años. Hay una nueva dimensión de psicología, se llama ciberpsicología. Por primera vez salió un libro, yo lo estoy leyendo, me llamó poderosamente la atención, porque la mujer era una inglesa que vino aquí a Los Ángeles a trabajar con la policía y era una experta en eso, y ella escribió el primer libro y hay unos cuantos más ahora, porque todavía los psicólogos no han podido hacerle entender al hombre lo que significa a los 2 años de edad estar expuesto a un aparato que lo toca y sale música y salen muñequitos y sale esto, lo que hace en la mente del ser humano. Nosotros que no nacimos en esa revolución tecnológica, no tenemos idea del mundo que viene por delante. Las mentalidades, la capacidad de raciocinio, la forma en la que estas sociedades se van a formar en el futuro
ya es producto de libros y de magazines y de newspapers y de artículos en donde grandes intelectuales están medio comprendiendo y entendiendo a la multitud de millonadas de jóvenes que viven en un mundo absolutamente cibernético desde que se levantan hasta que se acuestan. Oh, Jesús divino, lo que produce en la mente este libro me estaba haciendo ver entender los cambios que hay, la manera en que la vida se interpreta, la manera. Entonces me ponía, cuando esta nena me enseñó eso, decía yo, hoy que estaba con ustedes, ¿irá a creer en el diluvio, mi nieta? ¿Irá a creer que este libro vale la pena? ¿O lo va a considerar como tengo algunos otros familiares que son ateos y que no tienen absolutamente ningún deseo, y los ama uno y los quiere porque son jóvenes, y los ve como sus vidas se diluyen en un mundo fantástico, fantasioso, que los hace vivir un sueño de mentira y que los reducirá a seres ineptos en los planes de un creador que ni siquiera creyeron que existía cuando estaban con vida. Esa es la verdad. Usted y yo no podemos evitar eso, no lo va a poder evitar jamás. Solo lo único que usted ve es que sus hijos se sientan con el teléfono, si usted ya se los dio, y terminan de comer y usted es un cero a la izquierda por 45 minutos, mientras él se estaba sentado ahí, se pegaba carcajadas y platicó con 150 de sus amigos sin jamás nunca pronunciar una palabra, solamente texting. Es más, las primeras escenas de vida de fornicación y de pecado y de sexo las va a tener en su 90% de experiencia a través de su teléfono celular. Eso es increíble. Dios nos ayude, hermanos, porque nosotros los cristianitos seguimos creyendo en que Dios existe, vive y permanece para siempre. Démosle palmas al Señor. ¡Aleluya! Y nosotros abogamos porque haya contacto, porque haya amor, porque haya un abrazo, un cariño, un beso, a que le hagan así en la cara a uno, y aunque le jalen la oreja, pero que por lo menos lo toquen un poquito más que al teléfono. Pobre nosotros los cristianos, que todavía creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, que está vivo. Démosle palmas al Señor. ¡Sí lo creemos! ¡Aleluya! Yo no puedo contar todo lo que sé, Dios mío, ayúdame, no puedo. Pero iba a contar algo que todavía no debo contar. Pero está serio, hermano. Que Dios nos ayude a usted y a mí a conservar el amor, el cariño, a enseñar el respeto, a enseñar la humildad, a enseñar a respetar a los abuelos, a los padres, a decir con permiso, buenas tardes, ¿qué tal? Yo he visto gente que a veces uno viene caminando y uno pasa frente a ellos y no un buenos días, buenas tardes, nada. Como que uno es el doggy de la casa. Todavía el doggy menea la cola. Vamos a tener que hacer así nosotros, ¿eh? Buenos días. Para que noten que estás vivo y que no te moriste en la noche. Esa es la verdad del mundo que estamos viviendo. Se llama el siglo XXI. Se llama la era tecnológica de la realidad, de lo que es la vida. Y se ha ido muriendo poco a poco y casi se va a extinguir las relaciones personales. Eso es innegable. Dios nos ayude. Este libro estoy por terminarlo dentro de una semana.
A ver qué tiene el Señor ahí para mi mente, porque de veras, qué daños se harán y cómo se estará instruyendo a nuestros propios hijos, porque usted no puede evadirlos de eso. La pregunta que están ahí es: ¿cuánto tiempo es no peligroso que un niño esté en el teléfono? ¿Cuánto tiempo estos aparatos deben de permitírsele? Porque la ciencia y la tecnología se transmite a través del conocimiento. Ellos están en la escuela, tienen que aprender esto, tienen que multiplicar, dividir, tienen que hacer todo eso. ¿Cómo hacemos para que el medio ese no les llene de una manera equivocada de lo que es la realidad de la vida cognoscitiva? Se dice la vida cognoscitiva, que es decir, la vida que se transmite a través de sentimientos y de sensaciones humanas, que esos aparatos las anulan. Hoy en día hay gente que se casa con alguien a 50,000 millas, la conoce por el internet y le manda fotografías y el otro se enamora y no sabe si es la foto de un hombre peludo nada más que está del otro lado, que está jugando contigo y te está diciendo que es una niña linda, hermosa, y que si es un desgraciado, depravado, hijo del diablo, que ha utilizado los medios de comunicación que hoy existen. Porque algo que leí ahí es de que el internet ha hecho que los hombres y las mujeres les atrae, porque inmediatamente te abres, inmediatamente cuentas todo lo que tú eres a una extraña o extraño a miles de kilómetros de ti, porque te sientes protegido por la privacidad y el secreto de que son dos máquinas las que se están comunicando. Y esa es una de las verdades tremendas. Por eso hay gente que sus errores los paga caros, por haber no podido tener un poquito de detención y de darse cuenta que sus relaciones no puede manejarlas a través de la cibernética sin arriesgar de una manera pero fuertísima los resultados que van a provocarle cuando ya esté frente a frente y necesite interlocutar y necesite la transmisión normal y natural. En los casos extremos de aquellos que no tienen alguien que les haga exhortaciones como esta que estoy haciendo esta mañana, que no tienen acceso a las verdades espirituales y que no tienen acceso a una enseñanza bíblica como esta, se hacen absolutamente de otra dimensión de seres. Y eso es lo que trata ese libro. Y sus vidas son totalmente absortas en otra disponibilidad de existencia, y tienen que marginarse de aquellos antiguos llamados papás o abuelos que no vivieron eso porque no tuvieron esa niñez, y ellos sienten que no hay forma de comunicarse porque ya no hay manera de anexarlos, y ellos forman sus propias sociedades, y ese es el mundo que se está formando hoy. Y eso es risa contarlo, pero es verdad. Hay muchachos que se van a los cafés o a los lugares públicos y se sientan, y los 5 o 6 que están ahí sacan su teléfono y están hablando frente a frente, pero están con textos. Yo no sé si se están texteando entre ellos, están enfrente, pero no hablan, sino por el texto. Increíble, ¿eh? Increíble. Un te quiero, un te amo, un abrazo de solidaridad y de cariño se está haciendo menos necesario cada día, y está formando una sociedad absolutamente aprensiva a toda susceptibilidad de sentimientos que la Biblia enseña. Eso es verdad. No es algo que yo legalísticamente y por ser un atrasado, ignorante, religioso,
burro esté diciendo en esta mañana, sino es una verdad que ocupa los más grandes lugares de ventas de libros, en donde se le está haciendo entender a la gente a través de la realidad de la ciencia el cambio que está sucediendo frente a nosotros en las sociedades que son nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día estamos considerando verdades espirituales que nacen de una realidad de vida de hace muchísimos años. Y que le decía, todo comenzó por decirle que estamos conectados al Antiguo Testamento en el libro del Génesis, capítulo número 26, y que estos libros tienen historias de personajes que van vinculados directamente hacia la realidad de entrar en conocimiento de un plan de Dios para nuestra vida. La manera en la que el Señor asomó a tu vida, la manera en la que el Señor te tiene tomado de corazón y de mente y de espíritu. No sabemos cuánto tiempo durarás en el Evangelio. Yo nunca creí que iba a durar 20, 30, 40 años, jamás creí que iba a durar 50 años en el Evangelio. Jamás en mi mente pasó que iba yo a ser un pastor, un líder, a predicar, a venirme a una nación absolutamente fuera de toda mi capacidad de conocimiento, desconociendo el idioma y viniéndome de una manera que cualquiera que me vio sabía que era como aquellos soldados japoneses que se tiraban y se morían porque chocaban sus aviones con bombas en Pearl Harbor cuando atacaron la Segunda Guerra Mundial para destruir la flota de Estados Unidos, siguiendo ciegamente el creer que el emperador Hirohito del Japón que ellos era hijo del sol y que estaba muriendo por un Dios. Es increíble. Cualquiera que nos veía a nosotros nos veía como seres que nos habían lavado el cerebro, que nos habían metido mentiras en la cabeza y que nos habían hablado de un evangelio que era una desviación de la Santa Madre Iglesia Católica y Romana. Oh, terrible eso. Pero ahora que tengo la oportunidad de solventar bien y pararme bien en la encrucijada de los caminos que he vivido para bifurcarme hacia una verdad, yo voy a ser el responsable del bifurcamiento de ese camino. Yo tengo una oportunidad maravillosa en esta iglesia y se van entrando. Tengo una cita con los ancianos para platicar con ellos, porque hay que aclarar la situación. Y yo quiero hacer una pregunta que la hago cada 10 años aquí, pero quisiera preguntársela en esta mañana a usted que está aquí sentado. Yo le voy a pedir a usted que levante su mano si usted tiene la confianza de que yo siga siendo pastor de esta iglesia y que usted se siente confortado y se siente bendecido de que yo sea el predicador que le predique el evangelio en esta congregación. Levante la mano, por favor. Levántela bien en alto. Oh, muy bien. Gracias. Démosle palmas al Señor. ¿Sabe por qué? Aquí maté 2 pájaros de un tiro, porque legalmente esta reunión así tiene que hacerse una vez cada ciertos años, para que pueda seguir yo mandando los papeles al Departamento de Estado que nos concedió la licencia de ser non-profit organization, porque somos iglesia, y yo aparezco ahí como el presidente de esta corporación. Y gracias por su voto, hermanos. Gracias. Muy bien. Entonces le decía que voy a hablar con los hermanos porque
Uno tiene que entender, y yo lo veo hoy en la encrucijada de mis caminos. Hoy tengo una oportunidad maravillosa. ¿Cuál? O me vuelvo un hereje perdido y desviado, porque no tengo a nadie que esté encima de mí diciéndome qué estás haciendo. O me vuelvo un restaurador de verdades espirituales, que los hombres, por tenerle miedo a otros hombres, no se animan a predicar las verdades benditas del Evangelio de Jesucristo. Entonces hoy le decía que tengo la oportunidad maravillosa de hacerle ver a toda persona que está sumándose al trabajo aquí, que este es un trabajo por amor. Esto es innegable. Este es un asunto de convicciones espirituales, de respetos espirituales, que uno admira a una persona, pero que no la admira por simplemente admiración, sino porque uno tiene sus 5 sentidos cabales y uno ha podido hacer su propio experimento y uno puede comprobar que esa persona es digna de mi atención y de que yo me siente a oírlo. Predicar el Evangelio. Que el respaldo de Dios ha sido evidente, que la gloria de Dios ha sido evidente, que la voz de Dios ha sido evidente y que Dios sigue haciendo como Él quiere sobre la faz de la tierra. Démosle palmas al Señor, hermano. Bendita sea la misericordia de Dios. Si algo vamos a percibir de estas verdades, y son las 11:57, es temprano. Pero si algo vamos a percibir de estas verdades que vamos a leer, es analizar con una mente espiritual, con una mente sabia, con una mente de Dios, en la realidad del Espíritu que se ha aparecido a nosotros y nos ha abierto la mente para entender la Biblia y para leerla, y la leemos de una perspectiva totalmente distinta a la enseñanza intelectual que este libro pueda tener. Nosotros estamos mucho más elevados en ese aspecto. Nuestra mente no está buscando errores, no está estudiándola para ver cómo atacarla. Nuestra mente está porque quiere alimentarse, porque la cree, porque la ama, porque la respeta, porque sabe que hay ahí Dios ilumina. Y si algo vamos a ver nosotros es cómo el Señor hace que esta familia cananita, cuyo padre original fue Abraham, ahora su hijo está bien consciente y bien conocedor de que Abraham, su padre, ha muerto, su madre ha muerto, pero él va a seguir esperando que las promesas que Dios le dio a su padre se cumplan en él o en su familia. Eso es asombroso. Esta es una enseñanza de fe. Esto es lo que nos hace a nosotros hacer barbecho a nuestro corazón, porque estas verdades no son verdades que directamente van a venir a cambiar el rumbo de nuestra existencia en cierta manera, porque las lecturas son muy antiguas. Las circunstancias son absolutamente diametral opuestas a las nuestras en el siglo XXI. El pueblo que estos desearon a desarrollar, la manera en la que estos hombres estaban viviendo en ese entonces, hasta hay que tener cierto cuidado porque tienen ciertas libertades que ya dentro de la revelación del Evangelio nosotros ya no las tenemos. Hay que saber entender el Antiguo Testamento de una manera sabia y realmente tangible e inteligente al sonar del Nuevo Testamento. Por eso es de que el que se convierte a Cristo debe de estudiar el Nuevo Testamento primero y empezar por los Evangelios. Y debe de empaparse de los evangelios y luego empaparse del libro de los Hechos y luego empaparse
de las cartas apostólicas y luego leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento le da la base espiritual, moral y de teología real para entender lo que le toca a él vivir, lo que él tiene que cumplir, lo que él tiene que realizar, para que luego el Antiguo Testamento sea vertido en él y el Nuevo Testamento pueda colocar el Antiguo donde debe, para que no se confunda. Esa es una realidad. Es algo que uno ve aquí, como estos hombres se entendieron, estos caldeos nunca se imaginaron. Eso es una cosa lógica. Al hablar con Abraham en aquel día, al platicar con los patriarcas, yo sé que voy a tener la oportunidad, aunque tengan que pedir permiso 2-3 meses, porque van a tener muchos los que quieren hablar. No sé cómo irá a hacer eso, pero no me van a alcanzar las madrugadas para hablar con estos hombres, porque es innegable que estos eran cerebros y eran gente que podían haber hecho otras cosas. Por eso la Biblia dice: Abraham tuvo tiempo para regresarse, Abraham tuvo tiempo para irse, tuvo tiempo para razonar y decir: pero qué tontería estoy yo haciendo aquí viviendo en el desierto y con todas estas tormentas y esto. No, si yo tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi papá, mi mamá, tengo una herencia que la dejé repartida. Ahí puede ir que yo aquí padeciendo. Y en eso viene la escritura y dice: pero él se sostuvo como viendo al invisible. Ahí entra la vida esa. Eso sí lo entendemos nosotros, porque aquí estamos nosotros también viendo al invisible. Démosle palmas, hermano, a ese Dios verdadero, a ese Dios glorioso. Y aquí estamos con luchas, con pruebas, con dificultades, pero creyendo que Él existe y vive para siempre y creyendo en su regreso. Aleluya. Orando a Él en cada momento, levantando nuestras manos sin ira ni contienda, esperando en ese Rey, clamando que Él existe. Sabemos que Él vive, y claro que vive, nos ha contestado, lo hemos visto que Él es verdadero. Alabado sea su nombre bendito. Entonces ahora, después hubo hambre, dice el verso 1 del capítulo 26 del libro de los Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Se lo está diciendo a Isaac. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y y por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Lo sigue la onda con ellos esto. Qué cosa, algo curioso ahí. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuve miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. La misma imposibilidad de traumas naturales de la vida están haciendo que este hombre vuelva a entrar dentro de la tristeza que vivió también su padre. Curioso, ahí va la oportunidad para hablar los problemas psicológicos. Vamos a hablar de los problemas psicológicos que ahora se entiende un poquito mejor en la vida moderna. Entonces dice
Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: aquí, ella es cierto tu mujer. ¿Cómo? Pues dijiste, es mi hermana. Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelech dijo: pero ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cómo es que estos problemas psicológicos siguen? Y la gente a veces no quiere buscar una plática. Peor con la psicología que del cristiano pentecostés, danzarín, saltador, brincador, gritador y relajero. Qué barbaridad, qué bien me salió todo eso. Le tiene ñáñaras a pensar que hablar con un profesional de salud mental sea algo que la Biblia prohíbe. Es interesante hablar de eso en su momento aquí. Bueno, entonces quizás morirá por causa de ella, dice el verso 9. Y el 10 dice: Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Porque hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todos los que el pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra. Oiga ese aspecto de la vida de Isaac. No es Dios de grande. Y cosechó aquel año 100%. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció. O sea que si uno no se ha enriquecido es por lento. Es verdad, hermano. Habían contado testimonios de hermanos que cuando comenzaron a diezmar y a ofrendar, y se pusieron a cuentas con el Señor, sus vidas y sus negocios se fueron para arriba. Y conozco gente que pide una ofrenda y dice: no, yo no doy, no tengo. Y a los 3 días llega alguien y le dice: mire, le voy a dar 50,000, pero son 10,000 que quiere meter aquí. Y se la vacilan y le roban todo y la dejan sin plata. Yo también tengo esos conocimientos de la gente que le pasa eso. Pero en este aspecto que está aquí, el varón se enriqueció, dice el verso 13, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Ellos lo vieron que llegó peladito. No, ojalá que estoy hablando de dinero, que llegó en cueros. Si no hubiera dicho llegó en cueros, entonces llegó peladito, como dicen los peruanos. Estoy peladito. Y lo vieron enriquecerse y hacerse muy poderoso, y se engrandeció. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Sounds familiar? Hola. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y los habían llenado de tierra. Hay gente envidiosa. Cuando usted conozca un envidiosote así, después dígale: hey, Filis. El otro va a creer que usted le está diciendo de cariño: hey, Filis, come here. Démosle palmas al Señor, hermano. Dios nos libre de eso. Nos llenaron de tierra, verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros. Este por algo era rey. Este conocía a su padre. Y Abraham se hizo famosísimo porque lo vieron como Dios le dio triunfos y victorias increíbles. Sabían que ese patojo, diríamos nosotros los chapines, de su hijo Isaac tenía una promesa gloriosa sobre su vida. Abimelech le dijo: mira, Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua
que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Eso quiere decir, se volvió restaurador. Démosle palmas al Señor, hermano. Se volvió restaurador. Restaurador de una gloria que había muerto con su padre, pero que iba a seguir con él. Oiga lo que estoy diciendo aquí. Dios nos dé, levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Padre celestial, he entendido estas verdades y las digo aquí en público con tu pueblo, Señor. Oh Señor, ojalá y anhelamos y deseamos que se levante después del pastor que está aquí en esta mañana, que venga otro restaurador de tu gloria. Porque entendemos que el paso de los años no es de balde, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Dios nos lo conceda, hermano. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, ese era nuevo. Ese no era que su padre lo había abierto, eran aguas de él. Eran bendiciones propias. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Solo que a ellos no les salía ni arena. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él, que quiere decir contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, lugar amplio o de espacios, quiere decir. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura. Ya avanzaremos en otros domingos. Esta lectura viene en un momento en el que, dentro de la continuación del estudio del libro del Génesis que hemos iniciado, vamos cerrando el libro del Génesis ya en la realidad que hoy nuestro estudio nos puede hacer captar y entender que aquella primera acción de gracia y misericordia de cubrir la desnudez de Abraham, de Adán y de Eva, y sacar los vestidos de una manera espiritualmente, porque eso es innegable que es una interpretación espiritual, los sacó ya protegidos, cuidados, guardados, misericordiosamente perdonados, porque Dios perdonó el pecado de Adán y de Eva. Dicho sea de paso, la desobediencia de Adán y de Eva fue perdonada por Dios. Y la prueba de que fue perdonada fue que la condena de expulsarlos del huerto del Edén fue una pena posterior a la otra que podría haber hecho con él, pero que en conversación privada le dijo abiertamente a Abraham: por amor de ti voy a maldecir a la tierra. Es decir, su acto de ira, que hubiera podido convertir a Adán en un personaje totalmente negativo y quizás eternizado para tener una comparación al ángel caído Luzbel, tuvo tanta gracia y misericordia de Dios que los perdonó.
vuelve este pasaje que le acabo de leer aquí, nos hace a nosotros entender el Génesis, que lo que Dios está haciendo con Isaac es volviendo de nuevo a comprometerse con el Adán que ya hacía años que había muerto, que iba a restaurar a la criatura que Satán había botado. Ahora había unas aristas de tremenda realidad que data desde los días de Abraham, es decir, el Génesis incluye a Abraham en el relato, porque Abraham se va a convertir en una realidad que va a tener una enseñanza tan tremendamente genuina, que va inclusive a servirle a millones de hombres que ni siquiera iban a tener la misma fe de Abraham, aunque iban a honrar al mismo Dios. Y que la experiencia que iban a tener los llamados neotestamentarios era que iban a tener que conformar su fe a una realidad espiritual dictada no de las enseñanzas de Abraham. Hace unos días atrás me topé con un extraordinario judío maestro, creo que él es americano, y que está haciendo unas enseñanzas y entonces uno se vislumbra, ¿verdad? Pero como yo aprendí a oír a otros como quien come pescado, si usted no tiene cuidado al comer pescado, usted solo va a dar y una espina de pescado es mortal. No es que tiene que salir con el, ¿cómo se llama ese maneuver? Esa palabra de ese señor le puse yo manujajajer. Pero los gringos que están aquí, ¿cómo es? Heimlet. Venga a decirlo aquí, por favor, hermano. Venga la onda. Oigan, ¿cómo se dice, hermano? Heimlich. Heimlet maneuver, que acaba de morir el doctor ese hace unos 4 meses atrás. No se puede hacer ese Heimlet maneuver para poder hacerlo, porque la espina se traba y ahí moriste. Entonces se dice eso. Entonces empecé a oírlo y me vislumbró y yo estaba asustado hasta que se le salió la cola. Entonces me dijo, Señor, ¿ya lo oíste? Sí, le dije, Señor, ya lo oí. Regrésalo, me dijo, porque eso se puede regresar. Y vuelve a oír a mí. Y ahí está, ahí se fundió. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay gente que no logra entender y comprender que lo que Moisés enseñó, se lo enseñó a una generación hasta que viniera el otro igual que él. Y que a él había que oír, no a Moisés. Entonces, le decía a usted que los millones y millones neotestamentarios no iban a tener la fe que Abraham iba a heredarle a su nación, que es el judaísmo. El judaísmo es una herencia que le tocó a los descendientes de Abraham y que los identificó desde el inicio con la circuncisión, que es el rito más antiguo que la ley mosaica. Entonces los circuncidó, y Abraham circuncidó a sus hijos y a su familia y a todos los cananitas que le servían y a toda la gente que estaba ahí, y Abraham les iba a enseñar una fe nueva, distinta y diferente. ¿Por qué? Porque iba a enseñar verdades que iban a ser exclusivas para él, porque la historia estaba ahí cargada, porque se había cansado de los hombres y ya los había destruido, y él decidió no destruirlos, sino abandonarlos a sus ideas y a sus conceptos. Y ahora Isaac, hermano, está en este concepto que está aquí, está empapado de esa verdad. Y aunque nosotros no tenemos la fe de Abraham en el sentido teológico,
tenemos una enseñanza neotestamentaria y nosotros vivimos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Señor, la ley espiritual y la verdad de la ley del Espíritu narrada en el Nuevo Testamento, y en donde el judaísmo ha quedado simplemente como una vinculación histórica con un valor enorme, pero que no tiene absolutamente ninguna consecuencia espiritual. El que nosotros la hagamos o no hagamos la ley objeto de respeto, sino que con lo que Cristo habló y que el Nuevo Testamento desarrolló como teología, es la que a nosotros nos corresponde para salvar nuestra alma. Pero esto que está aquí vuelve de nuevo a nosotros que estamos en este peregrinaje, diferente, distinto, pero al fin y al cabo un peregrinaje, porque cuando uno razona el camino que lleva delante del cristianismo que está viviendo, uno se da cuenta que es absolutamente un camino nuevo. Es una verdad espiritual que uno tiene que ir conservando y que tiene que ir creyéndola paulatinamente, so pena de todos los legalismos y de todas las adversidades por la época que nos tocó vivir, digamos. En ese sentido yo así lo veo, habiéndonos desarrollado en sociedades evangélicas que no tenían una restauración completa, que no tenían una verdad bien definida, determinada, no por culpa de los maestros, porque sería culpar a Pablo cuando dice: y nosotros los que vivimos, los que quedemos, seremos transformados. Y eso fue hace más de 1800 años y no se cumplió en la vida de Pablo. Entonces, en ese mismo sentido, aquellos que nos iluminaron la palabra nos dieron la iluminación que ellos tenían. Por eso anoche lo leía yo en el Nuevo Testamento, y dicho sea de paso, hermanos, sé que hay culto los sábados. Ayer era para cerrar la iglesia. Hasta los diáconos que tenían que venir a cumplir su privilegio, de los 10 o 8 que tenían que venir, vino uno. O sea, es sorprendente lo que ustedes hacen. Es increíble las decisiones que ustedes toman y las conclusiones a las que algunos líderes de esta iglesia llegan, creyendo que el pastor es un monigote para ellos y que van a utilizar esa forma de pensamiento, esa forma de desarrollo para obligar a que un ministro de Dios haga los caprichos de la mente de un carnal. Eso es absurdo. Yo lo veo hoy. Y hoy que no estoy tan interesado de que mis enemigos se mueran dentro de una hora, pueden morirse dentro de 10 meses, no hay problema. Yo estoy de acuerdo, pero eso, yo se lo digo con todo mi corazón y con toda mi alma, me deja sorprendido a mí. Porque nosotros vemos en estas realidades que estamos desarrollando aquí, que la verdad de que uno conoce al Señor y uno tiene al Señor, este es un como peregrinaje. Uno tiene que desarrollar una vida espiritual, tiene que desarrollar un concepto personal, y so pena de todos los errores que nos cometimos debido a los legalismos o a cualquier circunstancia, tenemos la obligación de abrir nuestra mente. Tenemos la obligación de ser personas altruistas en todo sentido y vanguardistas, y darnos cuenta y no ser cerrados de que las revelaciones que Dios tiene para nosotros pueden ser todavía mucho más enormes y mayores que las que recibimos en el pasado. Y cerrarse a una idiosincrasia simplemente por religiosidad y por costumbrismo o por tradición es ser un cobarde delante de Dios. Tenemos que entender que estamos en tiempos en donde el Señor va a descender con gloria y con poder, y va a pedirnos que nosotros le sirvamos con todo el alma y con todo el corazón, no sirviéndole a los hombres, sino sirviéndole a Dios por sobre todas las cosas. Es difícil eso. La idiosincrasia de algunas personas los traiciona porque sus principios ya de humanidad les ha declarado una conducta
que no pueden ni siquiera considerar que pueden ser distintos a sus abuelos y a sus tatarabuelos, porque lo consideran que están cometiendo un error garrafal, honrando antes al hombre que a Dios. Eso es asombroso. En medio de las circunstancias que algunas congregaciones atravesaremos, y yo lo estoy viviendo, le vuelvo a repetir, voy a cumplir 59 años, ya entré a los 60. ¡Ay, ay, ay! El otro día me preguntaron mis nietos, Grandpa, how old are you? Y yo una vez les digo, 59. Morados como tienen 7, 9, 10, ¿verdad? Les dije, pero todavía me los puedo reventar. Les digo yo, ¿verdad que sí? Bueno, está por ahorita, pero espérate que más viejo vas a ponerte. Pero eso es una realidad ahí. Usted lo ve ahí, que llegan momentos en los que uno tiene que ver a estos hombres. Ahí está Isaac. Ahora Isaac ya ha pasado años, solo que ahí son versículos nada más. Pero uno tiene que centrarse en los conceptos que está uno leyendo. Isaac ya se había casado de 40 años de edad. Ya había pasado, ya leímos el asunto del embarazo de Rebeca, su mujer. Ya vimos los años que tuvo que orar para que pudiera ella dar a luz. Los mismos conflictos, las mismas situaciones, lo vemos como los ataques, como los problemas, como las angustias. Luego vean que su hijo Jacob se va porque tiene una escena familiar en donde lo engaña su hijo, y su hijo, el incomprendido, el raro, el extraño, el que cómo se atrevió y la mamá, yo no sé si se supo que la mamá lo ayudó a hacer el disfraz. Pero la mamá, que era una garra como la que yo conozco, le dijo, ahorita cambiamos y ponete esto y ponete aquí, ponete allá y andate, porque yo sé cómo le gusta a tu papá el guiso, y yo lo voy a hacer, y se lo vas a llevar y le vas a decir que sos Jacob, y el otro que sos Esaú, y el otro, que ya le había vendido la primogenitura, se sintió todavía con más deseo, con más anhelo, porque él dijo, si mi hermano no le interesa la vida espiritual de mi padre, si yo conozco la vida privada de mi hermano siempre me llevaba, insistía que fuéramos a los prostíbulos, y yo nunca accedía a eso, pero mi hermano es un perdido que no respeta la moral que mi padre aprendió de mi abuelo Abraham. Hermanos. Y ahora Isaac está viviendo eso, está pasando ya 20 años tiene ya Jacob de haberse ido. Fue un dilema, fue algo sorprendente, fue algo terrible. Esaú se enfureció. Él dijo, yo juro que cuando mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano. Este desventurado no solo me puso una trampa, fingiéndose espiritual. Qué hipocresía puede uno ejercer cuando se vuelve un religioso hipócrita, hermano. Ay, la primogenitura tan linda, tan hermosa, tan bella. Se ponía a llorar. Solo que el único que convencía era a los que lo miraban, porque el corazón de Dios nunca fue movido. Ahora Isaac está con una decisión, que usted lo ve ahí. La Biblia ubica a usted y a mí en una realidad que él está viviendo. Él entra porque viene una hambruna sobre la tierra, viene la prueba sobre él. Ahora Isaac va a arriesgar la promesa. Ahora Isaac va a tener que sacar fuerzas de flaqueza, va a tener que demostrar. Su hijo Jacob se ha ido, él está solo le quedó nada más Esaú, y ahora
Isaac tiene que darse cuenta que hay cosas que le van a afectar para realizar el trabajo. Yo quiero detenerme aquí, yo quiero utilizar estos capítulos para hacer ver la realidad. Yo quiero que estas verdades que aquí se afloran se exhiben de una manera tan interesante, porque habla de la flaqueza humana, de la anormalidad de la mente. Vamos a hablar de la mente en algún domingo de estos. Vamos a tener la oportunidad de entender cómo funciona la mente, hermano. Cómo es que nosotros debemos de comprender que la Biblia le da tiempo a la mente, porque en el sentido en que la instruye, son instrucciones para la mente, no son instrucciones para que el cuerpo pueda resolver los problemas que tiene, porque sabe, el Dios creador perfeccionó el evangelio en las doctrinas neotestamentarias. Por eso la Biblia, después de tantos prejuicios del hombre y después de tantas críticas y tanta forma y tanto análisis, ha tenido que reconocer el hombre que de verdad este libro es demasiado extraordinario para ser una mente judía la que lo hizo. Es imposible. Que el pueblo de Israel es sorprendente que aquí está en la tierra, que tuvieron que reconocerlo, devolverle la tierra, las circunstancias que pasaron. Ya leí yo quién eran los presidentes, qué guerra fue la que pasó, qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los protagonistas, cómo fue que se hizo, cómo fue que se logró que Israel regresara a ser una nación. Y yo me doy cuenta cómo el Señor empezó a permitir y a mover a todas las naciones del mundo, y las circunstancias fueron moviéndose para que Israel, a su tiempo y en el momento en que tuviera que realizarse, viniera una nación poderosa y extraordinaria y la ayudara para que pudiera volverse a ser una nación nueva otra vez sobre la faz de la tierra. Eso es una verdad que nadie la puede negar. El estudiar la Escritura me ha hecho entender y comprender que es una verdad, que nosotros estamos frente a un Dios perfecto, frente a un Dios extraordinario. Y por eso he tenido que revisar mis ritos y ceremonias, y las he encontrado algunas de ellas absolutamente religiosas. Y me he dado cuenta que algunas cosas de decisiones doctrinales que se han tomado y que se transmitieron a través de mí por estar en la situación que estaba, debido a la organización en la que yo estaba, eran verdades que algún momento iba en mi madurez a tener yo el tiempo para pensarlas y analizarlas a la realidad, y encontrar lo que he encontrado, que eran simplemente religiosidades, que era más fácil hacerlas que combatirlas, y nuestros padres espirituales no tuvieron el valor para detenerlas ellos. Pero eso no quiere decir que yo no tenga el valor para detenerlas yo. O alguien puede decir: pero ¿quién es usted? Soy el que está vivo y ellos están muertos. Entonces hoy tenemos la oportunidad, y por eso hay algunos cambios que he efectuado y he hecho, y que han traído a algunos líderes y algunas personas que están en eminencia en esta iglesia a que se bamboleen y que tengan dudas y que tengan oposición. Y yo, con todo respeto y cariño, he tratado de darles el tiempo para que lo entiendan, pero no los vamos a aguantar para siempre. Eso es innegable. No vamos a permitir que una mente que no quiera desarrollarse evite la prosperidad que tiene Dios para nosotros, habiéndoles dado ya la palabra, habiendo entendido la Escritura. Porque estos no son cambios que yo he hecho porque se me ronca la relagada gana y porque no le tengo temor a Dios y aquí se va a hacer lo que yo diga. No, yo tengo una autoridad que la ejerzo, pero jamás la ejerzo si no está dentro de una justificación bíblica, porque ese es mi trabajo, enseñar la palabra. ¿Me entiende, hermano? Eso es fundamental. Y yo, con el dolor de mi alma, a personas que pueden tener 30 años igual que yo aquí adentro de la iglesia, les puedo decir con toda sencillez y madurez que yo estuve aquí primero antes que ellos. Entonces eso es así, porque hoy usted lo ve aquí. ¿Cómo es que este hombre ahora va a tener el problema de que va a sentir la dificultad de mantener el trabajo que supuestamente tenía que hacer,
Porque ahora lo está afectando una hambruna mundial. Ahora él no puede hacer caso omiso de lo que está sucediendo, porque le acaban de ir a avisar a él que han habido plagas y que ha habido una situación tremenda y que se ha ido muriendo el trigo o la cebada y que se ha ido muriendo el ganado, y de que ahora entre los pocos que tienen algo que comer está él, porque en verdad ahí ha estado siempre el suplemento, pero que si él es un buen estratega, y claro que lo era porque su padre le enseñó a manejar todo lo que manejaba, tenía que ver qué hacía. ¿Por qué? Porque había hambre sobre la faz de la tierra. Eso es lo que es interesante. Eso es las enseñanzas que este libro nos trae a nosotros y nos hace ver que hay circunstancias que van a batallar contra el plan de Dios para tu vida. Eres tú el que tiene que tomar las decisiones espirituales para darle paso a que el plan de Dios para ti no se impida. Eres tú como creyente y como hijo de Dios que está atravesando las luchas y las pruebas que han llegado a tu vida circunstanciales en medio de un mundo tan moderno, en medio de una sociedad tan prolífera y de un mundo tan geopolítico en el que vivimos, y un mundo absolutamente cambiante, no de día a día, de hora en hora. Y tú no puedes quedar parado ni varado en la vida porque tienes un Dios verdadero y glorioso. No quiere decir que no te afecta las realidades del mundo moderno. Ahí es donde tienes tú que hacer un esfuerzo para conciliar tu fe con las situaciones que hay afuera. Ahí es donde es mucho más fácil para el débil y para el hombre que no tiene un compromiso verdadero dejar de soslayo su fe, tirar su fe a la basura, dejarla por un lado. Yo le decía a mi mujer mientras íbamos de allá, le digo, yo jamás en mi vida creí que un día iba a ver lo que vi en el asunto del diaconado de la iglesia. Jamás me imaginé eso. ¿Cómo es que hay gente que abandona algo que supuestamente era fundamental de un segundo a otro? Ya sea porque no está de acuerdo, ya sea porque tiene dificultades, ya sea por lo que sea. Y les contaba la historia de los japoneses, que ha sido brillante la forma en la que me enteré de eso. Japón siempre ha sido una nación pujadora, siempre vanguardista, potencia mundial, económicamente fuertísima. Todos conocemos del extraordinario desarrollo de Japón y de las cosas que han sucedido con ellos. Y todo el mundo se ponía a pensar, hace muchos años leí eso, muchos años atrás, cuando habían huelgas en los modernos aquí en Estados Unidos, y que hay uniones y que en otros países se ponen en huelga y ya se afecta la economía del país y que se para el país porque cierran los transportes o cierran las fábricas o cierran aquí los trabajadores, salen miles a las calles a protestar, y todo el mundo se preguntaba por qué en Japón no pasa eso. Y entonces descubrieron que en Japón tenía una lealtad a su nación que era encomiable y admirable. Que los japoneses tienen una de las más antiguas civilizaciones que existen sobre la faz de la tierra es la civilización japonesa. Tiene más de 3000 años de existir. Entonces los japoneses notaron y fueron a averiguar y vieron que habían muchas personas, de los trabajadores especialmente de la industria automotriz, porque es donde más se ha desarrollado en Japón, en motores y en todo eso, cosas que hacen electrónica también. Entonces miraban que habían cientos de trabajadores que entraban al trabajo con un pañuelo rojo envuelto en la cabeza. Y les llamó la atención, y el hombre que hizo este artículo descubrió, y le dijeron que los que tienen el pañuelo rojo son los que están en huelga, pero que no dejan de trabajar y de producir, porque saben que si lo hacen, aunque no están de acuerdo en la manera en la que el dueño de la empresa está tratando a la empresa, y que no es la forma de que ellos puedan protestar contra lo que ellos quieren que se haga distinto y diferente, si ellos no van al trabajo y hacen una gran huelga, van a poner en problema económicamente al país. Entonces vienen ellos y van a la huelga y se ponen un pañuelo y están en huelga, pero dice, pero bueno, pobres, porque los tienen ahí. No,
¿qué es lo que hacen? Ellos saben que la compañía para la que trabajan necesita 20,000 carros a la semana. Entonces ellos, para llamar la atención y que hagan algo en sus demandas justas que están pidiendo para que se les trate mejor, en lugar de hacer 20,000 carros, hacen 40,000. ¿Para qué? Para que la superproducción meta en problemas al dueño. Entonces el dueño tiene que bajar a decirles: miren, tenemos problemas, ayudémonos aquí, porque lo están trabando, pero no están trabando al país, están trabando al dueño. Entonces ese es el problema. Hay gente que no sabe conversar sus diferencias. Hay gente que no sabe cómo aproximarse a los cambios. Hay gente que no sabe cómo hacer que sea oído. Y ese es un conflicto. Hoy, más adelante o en otra ocasión, vamos a hablar de eso de la mente. Porque usted va a ver que esta prueba y esta lucha que viene a la vida de este joven llamado Isaac, lo va a hacer que se haga algo en su mente que lo desubique de su situación sana de pensamiento. Y empieza a actuar irracionalmente. Y el cambio que va a producir la prueba y la lucha de que la voluntad de Dios se sienta amenazada e interrumpida en la vida de él, porque él sabe que ahora ya no va a poder seguir la vida nómada. Se había olvidado de él, entre comillas. Cuando él sintió, la mente es terrible, hermanos. La mente puede amenazarte, la mente puede dictarte equivocadas órdenes. La mente puede hacer, la mente, mejor lo digo, ¿verdad? De una vez, la mente se puede enloquecer. ¿Y por qué se enloquece? Por las presiones de la vida. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que entran los planes de Dios. Por eso le decía que hay gente que abandona las verdades de Dios y dice: "Ay, ya no voy, no, y se acabó". Y Dios se acabó para ti. Se acabó la vida eterna para ti. Ya no te vas a morir y no vas a necesitar que te resuciten de los muertos. Ya no tienes conceptos espirituales porque llegó la hambruna. Y ahora Isaac, en la primera de las salidas, es irse de la voluntad de Dios. Lo mismo que hizo su padre. Es sorprendente, hermano, en esta mañana el tiempo se me hace corto, porque hay tantas aristas que platicar, que enseñar a la luz de la palabra. A ustedes que son seres espirituales en la tierra, a ustedes que luchan y que padecen problemas y angustias y aflicciones y que tienen grandes necesidades y se asoman a la vida y están jóvenes algunos de ustedes, otros están con temores y con miedos que no han podido sacudirse a pesar de tener ya 40, 45 años. Todavía sus mentes están atemorizadas, angustiadas, porque están en la mitad de una trayectoria humana que ustedes quisieran ya tener, lo que todavía no han alcanzado, materialmente hablando.
tenemos esas luchas de anhelos temporales. Y tenemos esas angustias de anhelos pasionales en la tierra. Y tenemos esas luchas espirituales de batallas contra la verdad de Dios. Y a veces la amenaza de todo eso provoca lo que aquí vemos a Isaac, que le está provocando miedo, le está provocando temor. Él cree que no va a poder, él cree que no va a poder salir, él piensa que no le va a alcanzar, él cree que algo está medio raro. Y mejor se sale. ¿Cuánta gente hace eso? Yo creí que podía uno abandonar a Dios. Yo lo creí. Yo creí que Dios lo abandonaba a uno y lo dejaba. Y me di cuenta de que nunca. Él nunca te deja. Tú y yo somos los que lo dejamos, pero Él nunca. Démosle palmas al Señor. Él nunca nos deja. Pero era lógico que Isaac ahora tenía que conocer a Dios. Él no iba a vivir de recuerdos, no iba a vivir de ilustraciones mentales que le traían las experiencias que había tenido con su padre. Las experiencias que había tenido con su padre habían llegado en el momento preciso y habían provocado en él una formación de carácter, que por eso era que él estaba a la par de Abraham, y Abraham consideraba que tenía que ser Isaac puesto en esa disposición. Y de seguro que Isaac podría contar extraordinarios recuerdos de experiencias que lo habían hecho a él, pero no eran la diferencia de la experiencia personal a la experiencia de verla en otro. Es simple y sencillamente que lo que hace el carácter verdadero, que razona a Dios, que hace que se preserve la verdad de Dios de generación en generación, es a través de la lucha personal e individual de cada uno de aquellos que le va a servir, que en su tiempo necesitan ellos experimentar quién es Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces se va, y esta vez se va con una nación maldita. Esta vez se va con los filisteos. Los filisteos eran una raza que era una raza absurda. Israel vivía rodeado de seres degenerados. Miren lo que le pasó a su padre. Absorbió a uno de sus sobrinos. Su sobrino fue absorbido por la prosperidad de los hombres de Sodoma y de Gomorra, los sodomitas, que hasta el día de hoy se acuña esa palabra para decir que son personas que tienen unas prácticas sexuales aberradas y fuera de todo concepto natural de una vida sexual enseñada entre mujer y hombre en la Biblia. Entonces ahora usted lo ve, que esta gente que está haciendo el trabajo Dios con ellos, lo quiere precisamente sacar, porque sus orígenes también son cananitas. Y está haciendo un trabajo, está haciendo una inclusión maravillosa, pero está usando ahora a seres humanos caídos. Ya no está labrando una imagen dentro de un ser genético extraordinariamente maravilloso como lo fue Adán y Eva, sino que ahora está trasladando su verdad a una genética degenerada, a una genética caída, a una genética atrofiada, a una genética que sí puede francamente desobedecer a Dios, a un humano que sí puede maldecir a Dios, y un humano que desgraciadamente puede sacar de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Horroroso. Entonces ahora nosotros vemos como el Señor, y voy terminando, hermano, permite que Isaac vaya y viva la misma experiencia que vivió su padre. Lo primero que le dijo a su mujer:
Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Qué peligro habría en Egipto? ¿Y qué cosa es? Sino que le dice: ¿sabes qué? Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, te daré tu descendencia a estas tierras, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y ahí empieza la historia. Ahora Isaac se da cuenta que su ímpetu lo va a llevar a una experiencia que más adelante la vamos a analizar ya más peculiarmente, pero que ahora, al habitar por miedos y temores, lo primero que en la vida personal, es decir, Dios se le presenta. Y ahora Isaac es visitado por el Señor, de la misma manera que la voluntad de Dios está siempre presente con nosotros los neotestamentarios. Al mismo tiempo que esa personalidad divina toma posesión de ti y de tu mente y de tu corazón y de tu espíritu, y por eso eres cristiano. Si no, no eres cristiano, o no serías llamado cristiano. Tienes una voz constante de Dios, tienes una conciencia abierta a la voz de Dios. El Señor tiene una constante comunicación con tu alma y con tu espíritu. Tú sabes que estás platicando con Dios mentalmente. Eso es innegable, eso es inevitable, eso es un sello de garantía. Eso es un sello de verdad. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que ahora amamos a un Rey nuevo, glorioso, poderoso, maravilloso, llamado Jesús de Nazaret. Esa es la diferencia del pensamiento con aquel que no lo tiene. Por eso es que ellos se burlan de nosotros y hacen mofa y hacen chistes. Y hasta hacen ciertas cosas que lo hacen en mofa de nuestra fe, porque usted lo ha leído en algunas connotaciones que dicen: what Jesus do? ¿Qué haría el Señor Jesús en esta circunstancia? Eso están hablando, entendiendo, identificando que el creyente, que el cristiano, que el Hijo de Dios apela a que ahora que se convirtió, que se bautizó en agua, que está perseverando en las verdades de Dios, que ama la palabra, que tiene una constancia en una iglesia, que busca la presencia de Dios, que canta, que adora, un cristiano en el sentido normal de la palabra, la verdad que está diciendo con eso, estos mismos inconversos lo están diciendo, es de que ahora él habla con Dios. Entonces ellos se mofan de eso, pero es verdad. Pero es verdad. Y yo lo creo, que hablo con el Señor, porque mi conciencia está abierta a Él. Démosle palmas al Señor, hermano. Y yo lo creo en mi persona. Entonces, algunos de nosotros nos hemos aventurado más en esa vida y hemos tenido experiencias sobrenaturales y grandes milagros y prodigios, y nuestra vida se ha desarrollado en medio de milagros y de señales, y estamos absolutamente convencidos, y casi algunos de ellos terminamos siendo ministros y predicando la palabra. Somos conscientes de que es una delicia gritar: Cristo vive, Cristo es verdadero, Cristo existe y está hoy con nosotros. Entonces, en ese concepto que este hombre, la Biblia dice, en ese concepto que nosotros entendemos, la Biblia dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Le cambió totalmente la orden en su mente, que lo estaba traicionando. No sé qué le pudo haber pasado ahí, pero el Señor le detiene,
Porque su temor y su miedo y su angustia lo ha determinado a hacer una decisión que va a destruir su vida. No desciendas a Egipto. Habita como forastero en esta, quédate aquí. ¿Qué estaba haciendo con eso? Estaba deteniéndose y no continuar en el vaivén de vida que su padre le había enseñado. Ellos tenían estrictamente unas determinaciones, porque el Señor le dice que Abraham oyó su voz, guardó su precepto, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos y guardó sus leyes. Y no había Torá, no había ley de Moisés. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a leyes que le metía en el alma, a verdades. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que usted y yo tenemos la misma situación. Entonces, ahora, más adelante lo vamos a ver y vamos a hablar la próxima semana, cómo es que la mente te puede estar traicionando. Y cómo la mente, vamos a tener que hablar bien claro de la mente. Y vas a tener que darte cuenta que vas a tener que cambiar tu mentalidad. Vas a tener que darte cuenta que en el cristianismo no puedes continuar con esa mentalidad que tienes, porque nunca vas a hacer nada verdaderamente bendecido para ti. Siempre vas a estar retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo, y vas a vivir en esa constante vida de retroceder, y vas a tener que morir sin nada de Dios. Y eso no está bien, porque Dios te llama a la victoria, Dios te llama al triunfo, Dios te llama a la bendición. Y tu mente te está haciendo líos. Vas a tener que empezar a darte cuenta. Te voy a demostrar por la palabra cómo hay versículos en la Biblia que habla y dice uno, bueno, esto me está ordenando algo en el Nuevo Testamento especialmente, y te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con algo que estás comiendo, con algo que estás siguiendo, con algo que estás teniendo. No, tiene que estar dedicado exclusivamente con algo que está bloqueando aquí, porque ese pensamiento que tienes y que te está dando la razón para lo que estás haciendo está contrario a la vida espiritual que Dios te quiere proponer. Tienes que cambiar tu mente. Eso es innegable. Eso se llama tener experiencias en Dios. Eso se llama entrar en relación y en comunión con Dios y darte cuenta que esa clase de pensamiento está deteniendo la revelación de Dios para tu vida. Y de ende, el lugar donde te estás desarrollando. Y tu colaboración que quieres dar y la persona que estás ofreciendo para ayudar no está integrada verdaderamente al servicio. No está integrada, porque cuando te pongamos en el lugar que tú crees que estás dispuesto a ayudar, en el momento menos indicado, tu mente te va a bloquear, y cuando te veamos, te vamos a ver que te estás oponiendo a lo que Dios está diciendo que hagamos. ¿Y qué hace un líder con esas personas? ¿Qué hace un pastor con ese diaconado, con ese ancianato? ¿Qué hace un pastor con ese líder de alabanza, con esa cantora, con ese músico? ¿Qué hace con ese que ayuda en un lugar de la iglesia? ¿Qué hace un ministro? Si lo único que va a conseguir es que cada cosa que él disponga se la discutan y le digan que no vale la pena, y nunca van a realizar la visión que se está dando desde aquí. Eso es verdad. Entonces necesitamos comprender que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque Isaac lo hizo. Isaac se dio cuenta cómo enfrentar las amenazas del mundo. Isaac aprendió. Antes solo tenía que seguir a su padre. Los triunfos eran automáticos.
Porque lo que Abraham decidía, y si era de la gloria de Dios, le caía la bendición a todos. Pero ahora todos lo estaban siguiendo a él. Ahora él era el líder. Él era el que estaba guiando. Ahora él era el que tenía que conocer a Dios, tenía que platicar. Por eso fue que el Señor, cuando se le apareció, le dijo: yo te bendeciré. Esto no es a tu papá, esto es a ti, por lo que eres descendiente de Abraham y lo que te enseñó es de valor. Yo te bendeciré, y las leyes que él hizo y los mandamientos y los preceptos que tú ya entendiste y viste, eso es lo que tienes que tú practicar, porque él fue el primero y tú eres su descendiente. Pero ahora a ti necesito que me conozcas para continuar. Eso es fundamental, hermano. Por eso creo con todo mi corazón que nosotros necesitamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, porque Dios quiere bendecirnos. Pongámonos de pie, amados, el tiempo se ha cumplido. Aleluya. Vénganse para acá adelante si quieren. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en el siguiente programa de Retornando a las Escrituras, donde el pastor Alberto Wiesel lo llevará a conocer un poco más de la palabra de Dios. Escríbanos o contáctenos a la siguiente dirección que aparece en su pantalla y le daremos mayor información de Iglesia de Jesucristo, Ministerios Judá. También estamos en internet en www.pulpitodelaire.org. Que Dios les bendiga.